Hezbolá, el partido de Dios, y milicia proxy de Irán en el Líbano. Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica, y hoy vamos a hablar de Hezbolá, el partido de Dios. Para muchos, un partido, pero para otros, un grupo terrorista. Pero lo que no hay duda ninguna es que es el arma geopolítica de Irán en el Líbano y también, podemos decir, en el norte de Israel. Vamos a hablar con nuestro amigo Mariano de Miguel de un tema que conoce muy bien, porque ya sabéis que es nuestro experto en Oriente Medio y Próximo, pero lo que no sabéis muchos es que su tesis doctoral de los talibanes la hizo porque no pudo hacer la que había comenzado sobre Hezbolá. Ya no os molesto más y comenzamos este programa, y si os gusta, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, buenas noches. Pues encantado de estar aquí en un programa más de, bastante rabiosa actualidad porque Hezbolá, como tal, el partido de Dios, surge hace 38 años, pero cada día crece más lo que tú has indicado muy concretamente. ¿Cómo definirlo? ¿Es un partido político? ¿Es un grupo terrorista? ¿Organización de resistencia? Todo ello y más allá es complejo, desde luego. Lo que es complejo es hablar de estos grupos sin que te castiguen las plataformas y sin que te eliminen el vídeo. Por lo tanto, Sí. no voy a poner fotos, no voy a poner casi imágenes y os imagináis la mayor parte de las cosas que vamos a ver. Pues vamos a empezar, alguna imagen pondré, no os preocupéis. Que lo importante es contar lo que sucede y recordar que siempre hay un plan B, que cuando nos eliminen un vídeo está otra plataforma que tiene una X como logo, en el que voy a intentar subir todos los programas ahí, porque por ahora ahí es más libre que otros lugares. Vamos a empezar el programa. En primer lugar, yo creo que explicando por qué ibas a hacer un trabajo sobre Hezbollah, que es que Pues no hay muchos. A ver, empiezo más o menos por la primigenia, ¿no? Hablamos ya de hace 10 años, 11, que empecé lo que fue un máster de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria y posteriormente defendí el trabajo de fin de máster que versaba acerca de la propia, idiosincrasia de lo que fue el año 79, por la Revolución Islámica de Irán, la invasión soviética de Afganistán, y con todo ello también la llegada hasta el 11S, ¿no? Es un trabajo muy nimio, se puede descargar gratuitamente de la página de UNICA en el repositorio. Lo llamé así, el fundamentalismo islámico del año 79 al 11S. Luego, pues se me comentó de hacer una tesis basada en lo que era el fundamentalismo, pero desde la perspectiva chiita, con un actor proxy como era Hezbollah. Y curiosamente, yo creo que iba bien avanzada, que estábamos ya, pues, tuve que pedir años de prórroga, no voy a negarlo, porque era un tema complejo. Había escasez, como sigue habiendo escasez, de fuentes primarias, secundarias, casi todo estaba en árabe o en francés. Yo el francés no lo domino al 100%, árabe menos aún, pero bueno, había bibliografía básica que podías tirar de ella en inglés, bastante buena, ¿no? Incluso la Library of Congress de Estados Unidos, porque el primer ataque de Hezbollah fue en el año 83, han cumplido 40 años contra las barracas norteamericanas de marines en Beirut, pues se han cumplido este octubre, que fue este principio de noviembre, 40 años, como he dicho anteriormente, e hice un análisis, ¿no? Era historia social, un poco historia política, pero bueno, a la persona que se encargaba de ello no tengo nada en contra de él, ¿eh? Puedo quizá, no sé si decir entenderlo o que era un tema que se nos iba un poco a las manos y bueno, cuando llegamos a lo que era ese febrero, marzo de 2020, que luego estuvo lastrado por el coronavirus, cuando yo pensaba que se podía depositar, pues básicamente me dijo que no se podía depositar y que la tesis quedaba en impasse y demás. Básicamente se congeló. Posteriormente, para lo que fue todo el tema del desarrollo de la tesis ya en la Universidad de Murcia de los talibán, se me pedía que hiciese un paper acerca de algo relacionado con la temática, pues para tener un mínimo de, potencial investigador, ¿no? Lo hice para el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el CEP, y bueno, desde aquí mi agradecimiento a los que me ayudaron con ello, el coronel Paul Veradelso y también el mayor Alberto Castrovilla, del Ejército del Perú, y salió pues un dossier que era parte de lo que era mi tesis, creo que son unas 22 páginas, que está en la propia página del CEP, luego si no ya te comento el enlace, y hablo un poco pues eso, del principio de Hezbollah, de cómo decirlo, de lo que sería también todo relativo
a su historia, idiosincrasia, vínculos con Hamas, a pesar de que el Hezbollah es árabe, pero es de corte y de filiación chiita, basado en el velayato de Irán, y cómo esa especie de eje de resistencia se basa pues en dos países, Siria e Irán, pero también en dos organizaciones militantes, ¿no?, fundamentalistas, como son Hamas y el Hezbollah, sobre todo ellos dentro de la guerra civil de Siria, aunque hemos de decir que Hamas rompió con Bashar al-Assad en 2012, aunque parece que ahora han vuelto, entre comillas, al redil. Pues empezamos el viaje. ¿En qué momento se funda Hezbollah? Es decir, estamos en esos años más o menos 80, ¿no? 70 y algo, 80, que coincide con la guerra civil en el Líbano. El Líbano, que era un país, bueno, bastante, digamos, paraíso en aquella zona. El Líbano de Oriente Próximo se decía, ¿no? El Líbano no, perdona, la Suiza. La Suiza, Oriente Próximo. Sí. Y comienza una guerra civil hacia el 78, ¿no?, si no recuerdo mal. En parte por presión o un poco también por efecto de la llegada de los refugiados políticos, de los refugiados palestinos, ¿no? Eso es. Bueno, esto si la gente... Esto hay que entenderlo, Mariano, hay que explicar un poco que el Líbano es un poco la unión de los territorios del protectorado francés junto con Siria, pero sobre todo lo que Francia había intentado crear ahí una especie de Estado cristiano, que era lo que buscaba el objetivo. Estado a la agüita, Estado cristiano, Estado a la agüita, efectivamente, sí. Bueno, decir que toda la razón en lo que comentas, era la Suiza de Oriente Medio. Yo he llegado a conocer justo cuando estaba en el máster a un señor de Santander que decía que tenía una orquesta y que tocaba pues X veces al año en el Líbano, en Beirut, y que cobraba en cantidad de dólares algo obsceno para la época, ¿no? Y que de un día para otro, años 76, años 77, 78, pues básicamente baja a los infiernos en una guerra civil. Y hemos de considerar también una cosa, lo que decías de que Francia quiso mantener un Estado cliente cristiano, pero es un Estado sumamente complejo porque el presidente de la nación tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el portavoz del parlamento musulmán chiita. Claro, ha habido un cambio demográfico a partir de la guerra. Estamos hablando que ahora mismo en el Líbano ya casi el 60% de filiación chií y lleva, creo que es aproximadamente, pues poco antes de la pandemia o después de la pandemia, sin presidente. Agotó el mandato presidencial Michel Aoun, uno de los señores de la guerra, también líder del ejército libanés, no vamos a negarlo. Es una persona mayor, tiene casi 90 años y no los cumplió ya. No se presenta el Líbano encima. El mandato presidencial es 6 años, no renovable inmediatamente, tiene que pasar otros 6 años para que se presente. Por lo general, los presidentes agotan mandato y ya, talarí que te pican, perdón, se retiran, ¿no? Solo hubo el caso de Emil Lahoud, que por ser durante la ocupación siria, renovaba mandato ayudado por Siria, etcétera. Pero constitucionalmente no se puede. Y ahora hay un vacío legal en el cual el Parlamento lleva sin reunirse, creo que es casi 2 años o año y medio, una crisis económica endémica unida al coronavirus y a la explosión del puerto de Beirut el 5 o 6 de agosto de 2020, y en las cuales el primer ministro también está actuando como jefe de Estado. Y eso puede dar bastantes problemas. ¿Cómo llegamos a esto? Pues, obviamente, pues lo que has dicho muy correctamente. Yo ya hablaba, por ejemplo, con la chavalería, que tuve que dar una mini conferencia acerca de lo que está sucediendo en Oriente Medio, y le dije que el Líbano pertenecía a la Gran Siria en tiempos, luego desgajado. Siria lo sigue viendo como un protectorado, Israel lo ve como su puerta trasera. Hay una guerra civil y luego una ocupación israelí del año 82 al año 2000 que se puede denominar el Vietnam israelí. Claro, eso hay que explicar que ocupan la franja sur del Líbano y crean una especie de estado títere con un general que es el ejército del libanés libre. Del sur del Líbano, ESL, sí, ejército del sur del Líbano. Que esa gente se tiene que exiliar en el año 2000 porque si no, directamente, como vamos a hablar, Hezbollah los mata. Me preguntabas qué es Hezbollah. Pues Hezbollah, para mí, esto es una opinión, es una reacción, una especie de, digamos, de deriva de lo que ocurre tras la revolución islámica iraní del 79, ¿no? Khomeini quiere hacer esa media luna de oro chiita. En Siria no hay problema con Hafez el-Assad, porque a pesar de que es secular, mantiene buenas relaciones con Teherán, máxime, para el factor de intentar pelear o, bueno, dejar fuera de combate no solo a Israel, sino a su enemigo mortal, que es Irak, el Irak de Saddam Hussein. Y Hezbollah, pues al principio se nutre, cuando es, digamos, la organización de la yihad islámica, de antiguos combatientes, que incluso uno de ellos, Imad Munieh, un comandante de Hezbollah de triste recuerdo, pues era el jefe de la Guardia Personal de Yasser Arafat, de la Fuerza 17.
El primer atentado de lo que es la organización de la yihad islámica, pues creo que fue año también 83, asesinan a Malcolm Kerr, que era el decano o el rector de la Universidad Americana de Beirut, y que quizá el apellido Kerr a la gente le suene, porque era el padre de Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors. Steve Kerr era un muchachito de 20 años cuando alguien de la yihad islámica acribilla a balazos a la entrada del rectorado a su padre, y lo vio. Entonces, poco después, Hezbollah, creo que es allá por el 12 de febrero del 85, saca una carta fundacional, como sacaría 2 años después, Hamas, y en este caso dice lo que quiere es combatir a Israel, expulsarlo del Líbano, acabar con el sionismo, también, tiene rasgos muy antisemitas, pero sobre todo y de todo, exhibe un fundamentalismo basado en el velayato de Jomeini, en el cual dice que Líbano tiene que pasar a ser un Estado islámico. Claro, eso asusta a la otra gran minoría cristiana, y la guerra civil es cuando se convierte en la guerra de los hoteles, una guerra urbana terrible entre partidarios de Hezbollah, partidarios de la OLP, que también tiene presencia allí, como indicaste, con los refugiados, y sobre todo, entre todo, el ejército del sur del Líbano y las milicias cristianas de la Falange, el Kataeb. Yo ahí estoy poniendo fotos que a algunos le pueden llamar la atención o extrañar, de los falangistas menonitas. Y otra que puse antes, del ejército del sur del Líbano, que van en un M113, soldados israelíes con la bandera israelí y soldados libaneses con la bandera del Líbano. Esto hay que entenderlo en ese concepto de la guerra civil, en la que los cristianos vieron en el Israel su salvador. Efectivamente, y de hecho había una película, no recuerdo el nombre, en la que hablaba creo que no está traducida, de hecho, se dobló, hablemos con propiedad, y veías al principio a gente con balaclavas, con estos pasamontañas que parecían fedallines de la ONP, ¿no? Incluso fundamentalistas, hasta que ves de repente que en la culata del fusil llevaban un retrato de la Virgen María. Eran milicias falangistas, o sea, utilizaban casi todos el mismo tipo de estética. Era muy difícil saber quién era un miliciano, de qué grupo o de qué facción y cuál de otro. Y claro, la guerra civil del Líbano también fue una auténtica carnicería en la cual varios estados, Irán, Siria e Israel, estuvieron directamente implicados. Aquí tenemos unos milicianos, digamos, de la Fatah, de Al-Fatah. La Fatah, que es la rama más mayoritaria de la OLP, efectivamente. Pues tenemos este contexto, guerra civil, y en esa guerra civil surge Hezbollah. ¿Quién es el fundador, digamos, el creador de la idea, ¿no? Jamás ya vimos el fundador, ¿y en Hezbollah hay un fundador o son varios? Hay un fundador quizá que podría ser, primordialmente esta gente procede tanto de Amal, un partido chiita, pero de corte laico, secular, y muchos estaban desencantados también de la OLP, de Fatah, no solo de Fatah, del Frente Popular de la Liberación de Palestina, de George Abbas, sirio-libanés, pero greco-ortodoxo de creencias religiosas. Y podríamos decir que el jeque primordial es Abbas Musawi, ¿no? Abbas al-Musawi, y su líder espiritual, Hussein Fadlallah, el jeque Fadlallah. Luego ya tiene una rama militar, que hablaremos posteriormente, pero estos son los padres ideológicos, ¿no? Que muchos de ellos son palestinos que viven en los campos de refugiados del Líbano. Hemos de decir también que los palestinos del Líbano, como los palestinos de Kuwait, como los palestinos de Irak, etcétera, no tienen derecho a acogerse a la ley de naturalización, de nacionalización. ¿Por qué? Todos estos países no es que los vean como una punta de lanza de la OLP, muchos sí, no vamos a negarlo, pero consideran que si hay una hipotética paz con Israel, finalmente tendrán que volver esa gente de la Nakba del 48 o de los que tuvieron que exiliarse en el 67, 73, etcétera, a su tierra. Entonces, últimamente creo que Kuwait sí que emite pasaportes para nacionalizar o naturalizar a palestinos. Eso, por ejemplo, pasó con la reina Rania de Jordania, es palestina. Jordania también tiene un problema porque la población palestina está superando a la población nativa local, aparte de los cientos de miles, de refugiados tanto de Irak y Siria, pues por la ofensiva de Daesh. Pero en el Líbano los palestinos tienen muchísimos problemas, hay una convivencia muy complicada porque siguen viviendo en campos, no tienen derecho a hacerse con casas, necesitan fiadores avalistas, etcétera. Y es decir, un palestino que proceda de la Nakba del 48 o de posteriores guerras, etcétera, evidentemente sus hijos o nietos no van a tener nacionalidad libanesa. Eso de hecho, viven en campos de refugiados todavía, a día de hoy. Efectivamente, como Bet Yatila, en el sur del Líbano. Este descontento, como pasa siempre, con una población muy joven, como hablamos también con el tema de Níger, y que generalmente tiene estudios no superiores, pero cualificación técnica y no puede acceder al mercado laboral, acaba cayendo en las manos de los radicales. Y fue lo que pasó, sobre todo, cuando de por medio encima
aparte de la guerra civil del Líbano, teníamos un conflicto en Afganistán contra los soviéticos, a que fueron pocos libaneses, no vamos a negarlo, pero sobre todo un conflicto entre Irán e Irak, que la carne de cañón de Irán fue justamente jóvenes libaneses chiitas del sur del país desencantados. Pues tenemos un tema que a ver cómo me lo explicas o lo entiendo yo. Tenemos un grupo, Hezbollah, que es en teoría chiita, pero también hay gente suní palestina, o había también palestinos chiitas. Hay mucho palestino chiita también, pero ya sabemos que lo que es las alianzas de Oriente Medio son complicadísimas. En este caso, lo que ocurrió es que Hezbollah, bueno, no se llevaba muy bien con la OLP, pero como eran los interlocutores para luchar contra Israel, pues aceptaban a Arafat. De hecho, el primer viaje de Arafat cuando ocurre la revolución islámica iraní, pues fue a Teherán a ver a Khomeini y decía que él hacía pactos hasta con el diablo con tal de salvaguardar lo que era la etnia palestina, ¿no? O lo que era la posterior Autoridad Nacional Palestina. Es cierto que muchos de los antiguos guardaespaldas de Hezbollah, perdón, de Arafat, que pasaron a Hezbollah, Imad Munir luego rompe con él. Decían que Arafat era literalmente un borracho, le acusaban de homosexualidad y, entre otras cosas, también de que se había vendido, o sea, algo tan, digamos, vil para los chiitas devotos como que había hecho la depravación contra Dios en la tierra, es decir, por ser secular y sobre todo porque en esos instantes ya incluso se planteaba, a pesar de que tiene que abandonar el Líbano la OLP por la guerra civil, continuos bombardeos israelíes y se traslada a Túnez, ya se plantea un atisbo de firmar un acuerdo de paz y reconocer a Israel, cosa que Hezbollah se niega. Entonces, en ese instante sí, hay sunitas también, pero son esas alianzas como, por ejemplo, de que se sabe que nominalmente quienes dominan en Siria son los alawitas, que es una secta chiita. Pero, por ejemplo, creo que Bashar al-Assad es bastante, quiero decir, en la forma de ser occidental comparado con un enturbantado de Irán. Es decir, es un acuerdo tácito por lo cual se defienden ante posibles fundamentalistas sunitas o un enemigo común como es Israel. Y tenemos esta guerra civil que en teoría, Hezbollah no está constituido como tal, ¿no? Porque el que hace el atentado al cuartel francés y al cuartel estadounidense no se sabe muy bien quién es decir, no hay un movimiento que se llamaba la yihad islámica, pero no está claro y de hecho en varias fuentes citan a Irán como el que está detrás, pero en este momento no está Hezbollah, no existe. No existe, y cuando empieza a tomarse, digamos, en profundidad o a aparecer, es con la ocupación de Israel en los años 90, ¿no? Del sur del Líbano, ¿no? No solo eso de la ocupación, sino que también Hezbollah, Irán mediante, fue el principal, benefactor de la crisis de los rehenes en el Líbano. Estamos hablando de la crisis de rehenes de los secuestrados israelíes, creo que son 200, ¿no? Aproximadamente, entre ellos varios niños y demás que están en la Franja de Gaza. Hablamos también de la crisis de los rehenes de Irán. Aprendieron de eso, realmente, Hezbollah. Secuestraron por aquella época a un pastor luterano que estaba en el Líbano, a varios periodistas, también a varios incluso diplomáticos rusos a los que asesinaron, y Rusia, de aquella la URSS, se tomó la venganza de una forma bastante fuerte, como fue castrando a 3 miembros de Hezbollah a los vivos y los devolvió a sus familias cuando estaban desangrando, vamos. Y evidentemente, pues siempre se habló de que Hezbollah había secuestrado, tras haber sido derribado sobre el Líbano, a un aviador israelí. Nunca se ha encontrado su cuerpo, aunque supuestamente estaba vivo, Ron Arad. Y posteriormente también secuestró, torturó y asesinó al jefe de la CIA en Beirut, como era William Buckley. Entonces, Hezbollah en los 80 lo que actúa es como una milicia más, pero efectivamente a partir de los años 90, y más aún desde el 92, que es asesinado Musawi, si no me equivoco, y pasa el mando al actual secretario general, Hassan Nasrallah, pues es cuando habla de expulsar a Israel por las 1000 heridas o 1000 cortes, como dicen los chinos, y eso se logra en el año 2000 cuando, incluso antes de caer el gobierno de Ehud Barak y ocurrir la segunda intifada, o iniciarse la segunda intifada, opta Israel por irse del Líbano porque le costaba aproximadamente, creo que era la ocupación, casi $1 billón de dólares al año, y asimismo las bajas fueron cuantiosísimas. En 20 años de ocupación fueron aproximadamente, creo que 5.500 muertos. De hecho, había gente que decía, tenemos 3 hijos, sabemos que uno de ellos va a morir en la guerra contra hijo o hija, contra Hezbollah. ¿Por qué? Sabemos también que en el servicio militar en Israel son hombres y mujeres. Sí. Es verdad que en primera línea de combate
hasta hace poco eran más hombres, es decir, ahora hay unidades, ¿no? Como de mujeres combatientes, pero hasta hace poco no era así. Pues tenemos esta ocupación en el Líbano, que es la causa, y cuando empieza, digamos, a organizarse Hezbollah ya como un partido, pero sobre todo también a haber una financiación y organización directa por parte de Irán, porque yo, por ejemplo, tengo aquí un mapa que lo voy a poner ahora. Es un mapa que tiene que ver con un poco la población chiita, ¿no? Cómo está en la zona de la Bekaa, que es para mí lo más famoso de esta zona. Yo es algo que leyendo este pequeño, los libros de Tom Clancy, se hablaba mucho del Valle de la Bekaa. Sí, y es cierto, tenía razón, Tom Clancy sería esa ficción de tecno-thrillers, pero es así. Se señala muy bien en este mapa policromático, porque puedo ver en verde pues las zonas efectivamente de lo que son las áreas de operaciones de Hezbollah. Principalmente, lo has dicho, el Valle de la Bekaa, Baalbek, luego está Nabatille, Marjayum. Pero es que Hezbollah evoluciona primero, es muy parecido a Hamás. Primero, obviamente, como supuesta organización de resistencia, designada posteriormente como organización terrorista, pero también podríamos decir que como una entidad caritativa. Cada poco Hezbollah hacía recaudaciones con el zakat, el impuesto islámico, para dar pensiones vitalicias a las viudas de mártires, de Shahid, ¿no? Como llamaban ellos. También escuelas en muchos casos escuelas islámicas para futuros combatientes, pero tenían una educación pues también con álgebra, lengua, árabe, quiero decir, etcétera. Y poco a poco va haciendo beneficencia y empieza a ganar muchísimo dinero, como bien has indicado, por Irán, pero también por fuentes de financiación ilegales como es venta de armas, principalmente también el cultivo de dormidera y de opio en el Valle de la Bekaa. Y bueno, la gente se va a reír de esto, pero sobre todo por la diáspora libanesa, que es enorme en todo el mundo, pues ha habido hasta que se han pillado traficando con remesas de Viagra. Bueno, no claro, todo. En la triple frontera de Latinoamérica, ¿no? Que es un territorio también de contrabando peligrosísimo, que daría para otro programa entero, porque es una zona por donde se juntan terroristas, narcotraficantes, traficantes de seres humanos, trata de blancas, quiero decir. Y Hezbollah, pues a partir de los acuerdos de Taif del año 90-91, no recuerdo bien, en el cual se acaba la guerra civil del Líbano, Arabia Saudí mediante, pues optan por intentar hacer lo que es el cambio de dirección hacia renovar esa carta fundacional y aceptar que ya no quiere un Estado Islámico, pero que si empiezan a ganar elecciones o si pueden incluso vincularse a lo que es un partido político de un modo u otro, pues forzar un poco una islamización de la sociedad o que les dejen sus zonas de confort o de control en el sur del Líbano. Hay zonas en las que se ven esas banderas que muy bien has enseñado, la bandera amarilla con el estandarte verde, copiada, por cierto, de la IRGC iraní, son idénticas, lo que pasa que la IRGC creo que es en tono azul, y añadiendo que Hezbollah ahora mismo, pues el momento culmen, llegó a tener 10 diputados en una asamblea, creo que eran de 120 personas, unicameral, con 3 ministros en el gobierno de Fuad Signora, en el cual esas 3 personas hacían y deshacían como les daba la gana. Que, por ejemplo, hay un impuesto sobre el agua que no le gustaba, Hezbollah hacía caer el gobierno o lo bloqueaba. Esto, lo otro. Claro, empieza a tener un poder geopolítico, geoestratégico, a pesar de ser un actor estatal muy grande. Aquí tengo un poco en la carta abierta fundacional, un poco lo que mueve a Hezbollah. Hay 4 elementos o 4 pilares, ¿no?, de su declaración, que son expulsar a Israel del Líbano y posteriormente eliminarlo. Expulsar a franceses, estadounidenses y sus aliados del Líbano para eliminar la influencia colonial en el país. Someter a los falangistas a un juicio justo por todos los crímenes perpetrados hacia musulmanes y cristianos. Y permitir a la población el derecho a la autodeterminación para elegir libremente un sistema político al que ellos aspiran, invitando a acoger el sistema islámico como sistema de gobierno para asegurar la justicia y dignidad de todos, previniendo la injerencia de cualquier país colonial. Esta última parte, ¿no?, es un poco la creación de un Estado islámico, ¿no? Eso es. De las 3 primeras partes, la del inicio, se nota que hay una influencia quizá de milicianos o de gente vinculada antiguamente a la OLP, etcétera, porque esos 3 primeros designios y demás podía ser utilizada perfectamente en tiempos por la fracción del Ejército Rojo, el Ejército Rojo también japonés, organizaciones terroristas de extrema izquierda
que en los años 70 se vincularon no a la OLP, pero sí al Frente Popular de Liberación de Palestina o a la Red de Abu Nidal. Entonces, al principio, sí, esos 3 primeros epígrafes, esas 3 primeras declaraciones son muy comunes. Lo que ya lo diferencia, efectivamente, es cuando habla de un Estado Islámico. Claro, esto es del año 85. 85, el 12 de febrero del 85, creo. Es interesante que en el 2006 se publica el manifiesto de Hezbollah, en el 2009, perdonad, y aquí más o menos viene a decir que pide la sustitución del sistema consensual de controles y equilibrios confesionales por una democracia mayoritaria y secular. Eso es decir, ya cambia un poco las reglas de juego del Líbano, sabe que demográficamente está creciendo y que podría llegar a tener más cuota de poder que lo que le toca en el sistema constitucional libanés, ¿no? A mí lo que me parece también muy curioso es que todos estos grupos militantes durante los años 80, también podríamos hablar de los hermanos musulmanes, no egipcios, pero de Siria, los más violentos, quiero decir, la vanguardia combatiente, de repente optan por una especie de pluralismo político y de que quieren aceptar las reglas del juego. A mí me parece lo que hablamos otro día también, un soft power poco a poco para cambiar desde dentro todo. Y Hezbollah lo está haciendo. Eso es innegable. Incluso votaron a un antiguo enemigo para que fuese presidente del Líbano. He dicho anteriormente a Michel Aoun. Michel Aoun fusiló literalmente a militares de Hezbollah en las calles de Beirut en los 90, pero llegaron a un acuerdo pragmático para no depender tanto de Siria y decir, bueno, pues a un presidente y a alguien que esté de ministro del Interior de Hezbollah, por poner un ejemplo. Pues tenemos estos elementos y ahí, bueno, empieza a coger poder, ¿no? Y empieza a coger tanto poder que, digamos, empieza a atacar a Israel ya de forma habitual y se producen en ese juego de fronteras, ¿no? En el 2006 un secuestro de unos soldados, en teoría 3, pero bueno, uno ya estaba fallecido, si no recuerdo mal, y comienza la guerra del 2006, que para Israel fue una muestra del peligro real de Hezbollah, ¿no? Sí, y aparte que fue una victoria militar de Israel completamente, pero victoria propagandística de Hezbollah. Esa guerra de 33, 34 días, no sé cómo se llamaba, de hecho creo que hay un libro de Gideon Levy que se llama La guerra de 33 días o de Gilbert Askar, no recuerdo el nombre. Yo leí la guerra que perdió Israel, pero... Sí, que lo hablamos otro día, que lo adquirí y demás, muy bueno, por cierto. Y se lee muy fácil, es muy cortín, se lee muy bien. Muy cortito, pero... El tema es, tú ganas una guerra, ganó, pero hay un tema, que es que tú habías declarado unos objetivos políticos que no logras, ¿no? Entonces, al final, tú puedes ganar en el campo de batalla, pero no logras el objetivo político, ¿no? Era la eliminación de Hezbollah. Sí, intentaron incluso eliminar, a que luego eliminaría Estados Unidos poco antes de la pandemia, Qasem Soleimani, pues se bombardeó su base en lo que era el sur del Líbano, pero creo que no murió él, sino otro coronel llamado Hassan Sateri. Que eso también es curioso, porque en Siria se ha utilizado, bueno, la IRGC estaba presente, pero entraba de una forma bastante llevadera, que era, pues en vez de utilizar tropas de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que entraban eran milicianos de Hezbollah o gente incluso de la IRGC con uniforme de Hezbollah. Porque si ya encontraban un soldado de un país extranjero combatiendo en Siria, teníamos un problema, completamente. Y esa zona de conflicto que estás enseñando ahí de la guerra de 33 días, pues fue completamente, destruida por Israel, pero y vuelvo a repetir, lo que fue la victoria propagandística fue de Hezbollah y Nasrallah salió más reforzado, por poner un ejemplo. Mientras que, por el contrario, el gobierno legítimo de Líbano, el de Fouad Siniora, quedó pues convertido en poco menos que un títere de Hezbollah. Algo bastante tremendo. Claro, ahora es que es un poco extraño y es difícil entender, ¿no?, que exista un país con un ejército y dentro una milicia militar que sea tan potente como el ejército. Es decir, hay un chiste. Y es una milicia que no es tampoco la milicia del régimen dictatorial. Y dices tú, bueno, vale, yo tengo una dictadura, hay el ejército del país y la milicia, como es el caso de Irán, ¿no? Exactamente. Pero aquí no, es una milicia de una facción política. Por ejemplo, no son tampoco los Fedayín de Saddam, que dirigía Uday Hussein, luego posteriormente tras su atentado Qusay Hussein, el hijo. Pero aquí el caso es que hay un chiste, me lo contaba un chico palestino, que está en la Complutense, que decía, ¿sabes que el ejército del Líbano era tercera fuerza mejor armada del país? Y a mí me da la risa, porque digo, ¿pero por qué? Y dice, la primera es Hezbollah y la segunda son las milicias cristianas del Kataeb. Para que te digan eso, como diciendo, es que el ejército del Líbano ahora mismo, aunque tenga entrenamiento de estadounidense, aunque tenga Navy SEALs
utiliza el mismo rango, los SEALs, las focas navales y demás estadounidenses, es que no puede hacer nada contra Hezbollah. Y de aquella época que hablas también, en 2009, hubo una polémica por la que el aeropuerto de Beirut, su jefe de seguridad, estaba vinculado a Hezbollah, 2008, perdón, no 2009, estaba vinculado a Hezbollah, protestó el gobierno, y es que salieron a la calle milicianos de Hezbollah pegando tiros, diciendo o se repone en su puesto a este coordinador o armamos una guerra civil de nuevo en el Líbano. Y al final tuvieron que llegar a un acuerdo de paz, otra vez Arabia Saudí mediante, en la Meca, para que esta persona volviese, pero que Hezbollah quitase su sistema de seguridad de todas las cámaras del Líbano. Es decir, Hezbollah realmente se ha convertido también en una especie de gran hermano para vigilar lo que ocurre en el país. Por poner un ejemplo. Aquí tenemos en el Líbano, ¿no? Estamos hablando del Líbano, y yo creo que es imprescindible hablar de que desde el 2006, ¿no? El fin de la guerra del 2006 se une a la creación de la FINUL, ¿no? Es decir, una franja de seguridad en esa zona, y España ahora mismo es el que lleva el mando de la misión. Son los responsables de la FINUL. Es más, yo creo que había ahora un político que era Fulgencio Coll como jefe militar en el Líbano. He conocido a militares que han estado en el Líbano, pero también hubo un atentado mortal con morteros en el que murió un soldado español, creo que fue en 2007, 2007, iba a cumplirse el año de guerra. Pongamos que esto fue en junio, y en los que investigaron el atentado fueron de la gente de la rama de inteligencia de Hezbollah, la Mujabarat de Hezbollah. ¿Por qué? Supuestamente al final había sido un grupo salafista bastante oscuro, creo que se llama Jaish al-Islam o algo así, que atacaba tanto a milicianos de Hezbollah como a la FINUL, porque la FINUL, con todo, obviamente dependiente de Naciones Unidas y demás, es bastante respetada por parte de la población libanesa y también las milicias. Es verdad que han estado también en choques entre Hezbollah e Israel, en los cuales misiles cruzados han llegado a matar a varios soldados. Creo que las últimas bajas fueron unos soldados o cascos azules de Fiji, porque incluso algunos de ellos fueron secuestrados por Daesh, porque también Daesh tuvo presencia en el Líbano. Pero aquí, por todo pasa, dentro de cabe, por lo que es la criba de Hezbollah, lo cual parece que hablamos de ese término como es un Estado dentro de un Estado, ¿no? Pues completamente. Sí, pues tenemos ahí, aparte de ese ataque mortero, hubo un ataque con un IED a un BMR español, en el que murieron 3 soldados españoles o 4, no me acuerdo. Perdón, fue que había un chico entre ellos no sé si era asturiano también, otro de Ávila. Sí. Es que el otro que comentas fue fuego de mortero israelí que cayó en la posición en un fuego cruzado con Hezbollah, y este fue un ataque con explosivos al paso del BMR. Este fue un ataque claro al vehículo español. Sí, exactamente, es que encima los IED, curiosamente, a pesar de que se utilizaron mucho en la guerra de Irak por gente de Hezbollah, dentro del Líbano nunca utilizaron IED incluso contra milicias rivales. Aquí se ataca con misiles pues parecidos a los Al-Qassam de Hamas, pero incluso con Katyusha de manufactura rusa. 6 militares murieron. 6 militares, efectivamente. En junio del 2007. Eso es. Pues tenemos Hezbollah como brazo armado, brazo político, y tiene su brazo armado, ¿no? Que es el que estamos viendo todo el día combatir. Eso es. ¿Tiene algún nombre especial o es Hezbollah igual? Como... No, había varias unidades, había con nombres que eran de signos numéricos. Por ejemplo, la unidad 1800 me parece que era la que se aplicaba para lo que fue la ocupación estadounidense en Irak. Luego estaba la unidad 2000, que era de una rama de contrainteligencia a través de Internet. Tiene también, su medio de propaganda, que es un canal de televisión, Al-Manar, El Faro. Y por último, también decir que tiene, nexos de unión con la fuerza Quds, lógicamente, iraní, pero sobre todo con la rama de militante y de cohetes y de drones de Hamas, como es las brigadas Ezedin al-Qassam. Es decir, estas unidades con designio numérico son también para evitar nombrar zonas estratégicas. La he dicho, 1800 es Irak, me parece que había otra que era la 2000 y algo, 8000 y algo, lo siento, no lo recuerdo, eran varios números o varias cifras, las cuales también eran la Franja de Gaza y Cisjordania, e incluso también hay una presencia de Hezbollah, que lo puede buscar en Latinoamérica. Y tengo que añadir, hasta hace 2 años, vicepresidente, ahora ministro de Industria Petrolera de Venezuela, Tarek Al-Hassami, es de origen libanés y está vinculado a Hezbollah.
Eso sí me suena cuando lo nombraron, que hubo mucha polémica con el caso ese. Efectivamente, dijeron, este vicepresidente de ya es malo lo que está haciendo Maduro, pues tenemos a un auténtico terrorista. Una persona que por lo visto también estuvo vinculada a los atentados de la AMIA en el año 93, si la gente no recuerda, o 94, perdón, refresco la memoria. Es el peor atentado sufrido en suelo argentino, en el cual la Asociación Mutual Israelí-Argentina fue reventada por los aires, supuestamente por un kamikaze de Hezbollah, pero nunca se supo a quién le mandó. Si fue alguien de la IRGC, hoy, por ejemplo, podría ser el ministro del Interior de Irán, un carnicero que antes había sido también ministro de Defensa, Ahmed Bahidi, o bien la Mujabarat siria, las fuerzas, el servicio secreto sirio, en cuanto que Carlos Menem, el presidente de Argentina, de origen sirio, había prometido a Hafez el-Assad un misil llamado Cóndor. Al final, por presiones para conseguir un crédito del FMI, no se lo entregó, y atentado a través de Hezbollah en el año 93 con la embajada israelí, y asimismo el de la AMIA, bien pudo ser causado pues por inferencia de Siria. Nunca se ha demostrado al 100%, y sabemos que encima pues luego le costó la vida a un fiscal como fue Alberto Nisman, ¿no? Supuestamente se suicidó, pero nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Efectivamente. Pues tenemos las fuerzas Quds aquí como elemento, ¿no? Es decir, en Irak sabemos que hay un papel esencial en la creación de estos grupos que están atacando a día de hoy las bases estadounidenses. Y Hezbollah, entrenada por los Quds, también participa en el conflicto sirio. Es decir, hay como una entremezcla, ¿no? de unidades que pasan de un lado a otro perfectamente, ¿no? A través casi siempre del Valle de la Bekaa, que es como el camino, ¿no? Eso es. Y de hecho, bueno, pues como dije anteriormente, el director, y bueno, hay fotos de él en Siria, rodeado de gente de Hezbollah, el director de todas estas milicias era el fallecido Qasem Soleimani. También Hassan Sateri y varios miembros de la IRGC que murieron en combate. Ese fue el problema. Que ahí se demostraba que había botas sobre el terreno de un país extranjero, aunque aliado de Siria, como es Irán. Y lógicamente Hezbollah, pues me parece que fue en la zona ocupada de los Altos del Golán, la ciudad de Quneitra, tenía una base, y el hijo de Imad Munier he de decir que fue asesinado, no sé si por Israel, e incluso por milicias rivales en 2008, en un atentado en Damasco. Su hijo Jihad Munier muere en enero de 2015 bombardeado por los israelíes en Quneitra junto a varios miembros de la IRGC. Con lo cual, el nexo Fuerza Quds o IRGC, Hezbollah y Hamas, o incluso los hutíes en la guerra civil siria, y milicias afganas que eran mercenarios a los que pagaban malamente, de origen hazara, es un hecho en esa especie de media luna o creciente chií que se quiere extender desde Afganistán pues hasta Irak o incluso Líbano. Hay un tema que es interesante sobre el tema, que me está preguntando qué armas tiene Hezbollah. Y aquí, bueno, entran los famosos sistemas de cohetes, sistemas de drones que tiene. De hecho, añadir que, bueno, que no sé si fue en Túnez, en 2017, 18, no recuerdo bien era de Hamas, bien era de Hezbollah, un ingeniero tunecino vinculado a su programa de drones fue asesinado por el Mossad. Sí, sí. Directamente con un coche bomba. Y desde luego lo que está poniendo también esta milicia, yo entiendo que o vienes en el Líbano o vienes gente partiendo Hezbollah a Siria. Lo que se ve abajo, esos dos retratos, pues son los dos mártires. Bueno, el jeque Fatah Allah ya murió porque era mayor, tenía 85, 86 años. Y por el contrario, ahí está al lado Abbas al-Musawi, que fue eliminado con un ataque de helicópteros israelí en el 92 junto a su mujer y su hijo, y hereda, digamos, la Secretaría General hasta el día de hoy, Hassan Nasrallah. Preguntaban un poco si tiene blindados, ¿no? Porque siempre estamos viendo como infantería ligera y... Sí, muchos blindados son recuperados de lo que fue la retirada israelí del sur del Líbano. Líbano. Este mismo, este que estamos viendo es un M113, que perfectamente es israelí, y después ahora tengo otro que está en Siria, y también son una unidad de artillería, ¿no? De origen... Sí, tiene pinta de ser un antiguo Merkava. Sí. No, este debe ser ruso, este es ruso. Pues sí, tiene pinta de ser ruso, perdón, sí, lo había visto mal. Bueno, decir que encima, otra cosa no, pero... Ya atrás hay un T-60, me parece. No sé, yo soy muy malo para los vehículos. No, y me parece que la bandera que se ve ahí o era de Siria, efectivamente, o la de Irak. Puede ser en ambos sitios. Pero decir que Hezbollah, bueno, sobre todo ahora mismo, es una guerrilla irregular. Sí, tiene artillería con las Katyusha, tiene programa de drones,
pero a mí en muchos casos utiliza el mismo estilo de guerrilla que podíamos ver con los chechenos contra Rusia en su propia patria, ¿no? Y otra cosa que son, ahora jamás parece que lo inventó él, pero realmente la guerra de túneles ya Hezbollah lo empleó en la frontera con Israel ya desde la década de principios del 2000, porque un amigo mío y amigo que conoció muchos de vosotros estuvo ya en un túnel de esos en el 2007, que supuestamente violaba el acuerdo de paz porque pasaba por debajo es decir, la frontera israelí, ¿no? Sí. En muchos casos que no solo era también para atacar a Israel, sino para negocios ilícitos por los que Hezbollah rellena sus arcas, ¿no? Como he dicho anteriormente, tráfico de armas, muchísimo tráfico de estupefacientes y también incluso de lo que se llama en inglés counterfeit, ¿no? De contrabando desde tabaco hasta vaqueros levis. Es que sí, lo que sea, lo que dé dinero. Sí, sí. Exactamente, todo lo que pueda financiarse y encima, como en muchos casos utilizan el dinero halal o el dinero o el zakat, limosna o dinero que no pasa por control, digamos, SWIFT, para ver dónde procede, no se declara, impuesto cero, y las reglas del Partido de Dios se llenan de muchísimo dinero. Pues, ¿qué más te puedo preguntar yo sobre Hezbollah? Más o menos vimos dos puntos. Conexiones con Irán, eso está claro. Conexiones con Hamas. Es decir, ¿qué poseas o qué conexión real conoces tú con Hamas? ¿O es que solo coinciden en que los dos tienen al mismo aliado que es Irán? O al mismo jefe, podemos decir casi. Sí, podríamos decir que Irán es el jefe, e incluso podríamos meter otra organización en lo que es la ecuación, la Yihad Islámica de Palestina. Sí, esa fue que participó también en lo del 7 de octubre. 7 de octubre. Yihad Islámica era muy potente. Es verdad que su líder ahora, no es que esté entredicho, es que, bueno, había sufrido un derrame cerebral en 2018 y murió en 2021. Ahora hay una especie de, vamos a llamarlo, no sé, de triunvirato, están un líder militar, un líder político y un líder religioso, ¿no? Pero en estos casos, lo que ocurre es que van rotando, es rotatorio, y no se define ninguno en cómo diría yo, en cómo definir su ataque contra Israel. Es verdad que Hezbollah en algunos casos ha afrontado un pragmatismo. Hemos visto el discurso de Nasrallah el otro día que decía, no, que Irán no se meta en esto porque entonces atacan el Líbano. Jamás pasa de posiciones muy beligerantes a de repente alto el fuego. Beligerante, alto el fuego, etcétera, utilizando población civil de por medio, por desgracia. Y generalmente con una respuesta israelí que suele ser bastante masiva y bastante destructiva. No, la que saben, es decir, esto saben perfectamente que la respuesta va a ser mucho más de lo que ellos hacen. Sí, y luego Yihad Islámica es que desde el asesinato, creo que fue en Malta o en Chipre, de su líder, Fatih Sihaji, pues ha quedado un poco como hermana mayor o marca blanca. Pero todos ellos tienen un enemigo en común, a pesar de que, bueno, de que Hezbollah se basa, aunque ha evolucionado hacia un pragmatismo, en el velayato de Irán. Hamas es un fundamentalismo suní muy parecido al de los hermanos musulmanes. Ahmed Yassin, el jefe que muere asesinado por Egipto, por Israel, que estaba en silla de ruedas, es un hermano musulmán. Y la yihad islámica, pues casi todos han sido veteranos de Afganistán. Quieren hacer una afganización de una manera un poco así rara, y todos ellos, lo que pasa que, pues sí, podemos decir que en el caso de Hezbollah es nacionalismo libanés también añadido, y en el caso de la yihad islámica y Hamas, lógicamente, nacionalismo palestino pasando por un Estado islámico, lógicamente. Pero no quieren hacer una yihad global, Hamas y la yihad islámica, mientras que Hezbollah sigue optando, Irán mediante, a hacer esa media luna chiita. Y lo primero que hizo Khomeini al llegar al poder fue decir que sepan los cubaitíes que hay un 15% de la población que es chiita, que sepan los iraquíes que hay un 30% de la población que es chiita, que sepan los saudíes que en la zona norte, la que controla todo el petróleo, hay un 20% chiita, como diciendo, como haga que se levanten, os vais a enterar. Y Hezbollah fue su punta de lanza. Otra cosa que también me gustaría añadir, que no quería dejar en el tintero, Hezbollah también, hay un Hezbollah saudí. Claro, es que te decía yo que Hezbollah iraquí también había, o sea que... Sí, el Kataib Hezbollah, pero ese es más bien pues una milicia de autodefensa y no llegó a tener poder político. Pero lo que fue el Hezbollah saudí, si bien no hubo poder político, no sé si recuerdas, que hubo un ataque también que se ve ficcionalizado en la película El Reino de 2007, en la que se vuela por los aires un barragón de marines con 19 muertos en el año 96. Que siempre se dijo que fue Osama Bin Laden y Bin Laden dijo, bueno, pues he sido yo, pero parece ser que realmente fue Hezbollah. Otro añadido, creo que lo hablamos en otro programa, hay una internacional islamista, una reunión, Omar al-Bashir y Hassan Turabi de Sudán,
En el año 94, al que acuden desde la IRGC hasta Al-Qaeda, hasta grupúsculos como la Yihad Islámica Egipcia, la llamada Islamilla, pero también Hezbollah, que chita. ¿Todo es por qué? Pues buscar un enemigo común, que es Israel, atacarle, el pequeño Satán, y posteriormente definir cómo atacar al gran Satán, que no deja de ser Estados Unidos, y lo que ocurre el 11S. Y por último, para no aburrir, decir también que muchísimos líderes de Hezbollah ayudaron a cruzar a gente de Al-Qaeda a Irán. Se ve muy bien en el libro The Exile, no está, el exiliado, no está traducido, de Adrian Levy, en el cual se comenta que tanto la fuerza Quds como Hezbollah mantuvo en pisos francos aparte de la familia de Bin Laden. Y eso está demostrado científicamente. O sea, chiitas ayudando a sunís. Es decir, en este elemento es mejor lo que odian a lo que les une. Efectivamente, como era aquello, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pues efectivamente es así. Pero esta relación que tuvieron, a lo mejor algo buena con Al-Qaeda, no la tuvieron con el ISIS, ¿no? Con el ISIS sí que es un enfrentamiento ya directo. Al contrario, con Al-Qaeda, por ejemplo, es verdad que, que más que Al-Qaeda, lo que era a los talibán lo odiaban tanto Irán como Hezbollah, pues sobre todo pues en el año 97, en el consulado de Mazar-e-Sharif, cuando toman la ciudad de los talibán, ejecutan a 8, no recuerdo bien la cifra, diplomáticos iraníes. La respuesta es que Hezbollah se pone a la frontera de la zona chiita de Afganistán, zona de Herat, Mazar, etcétera, también la IRGC, y dijeron, vamos a llegar a una guerra por lo que habéis hecho. Cuando hay la invasión estadounidense o de la ISAF, pues las fuerzas que están unidas nominalmente sobre el terreno a los estadounidenses y a la Alianza del Norte son gente de la fuerza Quds y entre ellos antiguos milicianos de Hezbollah. Creo que se veía también en el libro de los talibán de Ahmed Rashid, que se citaba someramente, porque no fue una presencia muy masiva, pero ahí estaban. Pero claro, en el año 2002 Bush mete la pata diciendo aquello de el eje del mal, en el cual está creo que era Corea del Norte, Irán e Irak. Con Corea del Norte al final no se metió, por así decirlo, por el tema nuclear. Irán también al final llegó a una especie de acuerdo pragmático con Estados Unidos. Irak lo invadió y siguió considerando que la invasión de 2003 fue un cataclismo geopolítico que sigue dando coletazos actualmente. E Irán, estaba un reformista como era Mohammed Khatami, pero hemos de decir que también tenían el poder, y lo tienen el poder, lo que es las Fuerzas Armadas que controlan el 25-30% de la economía del país. Resultado, Hezbollah tuvo una presencia muy potente ayudando a Al-Qaeda en esos instantes en Irak, hasta que ocurre esa especie de, no se comenta nunca, pero es que Al-Qaeda en Irak acaba convirtiéndose en Estado Islámico. Y la Al-Qaeda central tiene tanto temor de la brutalidad, sobre todo contra chiitas, de Daesh, del posterior Daesh o Estado Islámico, que dicen incluso a milicianos, carta de Bin Laden mediante, que nunca se descubrió, pero que fue así, algo como, si queréis matar a Zarqawi, el líder original de Al-Qaeda en Irak, matadlo, porque está haciendo tales barbaridades que están poniendo en contra hasta no solo a la población chiita, sino también a la sunita. Sí. Y es un hecho. Se ve muy bien en el libro también de Joby Warrick, Black Flags, las banderas negras. Lamento decirlo, pero muchos de estos libros están traducidos. En inglés, más o menos yo creo que gran parte de la población escrito lo entendemos. Otra cosa es hablar. Hicimos un programa juntos, de aquellos al principio del canal, que éramos pocos, y se llama Irak, la clave de Oriente Medio. Ahí recomiendo que veáis ese programa para entender lo que está sucediendo a día de hoy también en Irak con esta crisis, ¿no?, de la guerra entre Israel y Hamas. Hay que recordar que en Irak hay ataques casi, no digo a diario, pero semanales contra bases estadounidenses con fuego de mortero, drones, que puede escalar. Eso sí que hay un riesgo de escalada bastante potente. Es decir, Estados Unidos ya manda un portaaviones para el Golfo Pérsico desde el 2006, yo creo que no, 7. Sí, 2006. Y aparte, la escalada de violencia por un acto, muy responsable por parte de Estados Unidos con la antigua administración, la de Trump, cuando pues fue Año Nuevo o, después de Año Nuevo, el día 2 de enero de 2020, cuando ejecutan con un ataque con drones a Qasem Soleimani y a su segundo a bordo, que era líder del Kataeb Hezbollah, Abu Hadis al-Muhandis, ¿no? Yo en aquellos instantes, lo digo en serio, y mira que luego vino coronavirus, vino la guerra de Ucrania y todo eso, pero yo estaba pensando que ahí podía ser perfectamente una tercera guerra mundial. Viendo ya... No, porque solo sería con Irán, no había otro elemento. Pero sobre todo había miedo porque el spillover, el derrame, efecto derrame, también llevase por delante a varios países. En aquellos instantes el más asustado era Jordania,
porque Jordania decía, si cae Irak, somos la siguiente pieza, no tanto Israel. Porque Jordania no deja de ser también un aliado muy importante de Israel. Otra cosa que añado, el rey Abdalá de Jordania creo que firmó una ley por la cual todos aquellos vinculados a partidos como Hezbollah pueden ser condenados a muerte. Kuwait ya lo tiene, porque uno de los líderes de Hezbollah, Mustafa Badreddin, de aquella de la organización de la Yihad Islámica, había puesto una bomba contra el emir de Kuwait. Antes de la invasión, a este hombre lo que salvó de la cárcel y de la horca fue la invasión de Kuwait y vamos, que pudo huir por patas cuando Saddam Hussein dio el visto bueno a la salida de la cárcel de todos estos personajes, ¿no? Añadir también que, antes dijiste lo de el cambio de, el trueque de rehenes por los cadáveres de 2 soldados israelíes y de Gilad Shalit en 2011, de la guerra 2006, decir que de los 1.100 prisioneros palestinos, 133 eran de Hezbollah y 2 de ellos altos mandos que murieron durante la guerra civil en Siria. Uno, Samir Kuntar, y otro, Mustafa Badreddin, el cuñado de Imad Munier. Aquí, pues es una cosa que estábamos hablando del Líbano y hablamos de la yihad islámica, el famoso atentado al restaurante El Descanso, que fue el primer ataque yihadista o islamista en España. La yihad islámica es correcta, lo que han comentado, pero fue la yihad islámica de Siria, otra rama también más. Siria, ¿no? Y de hecho era una persona que a día de hoy yo considero que debe estar muerto, pero era un ciudadano sirio exiliado tras la masacre de Hama, se casó con una española y obtuvo la nacionalidad española. Es Abu Musab al-Suri, nombre verdadero Mustafa Sedmarian Nassar. Fue capturado supuestamente en Pakistán, lo devolvieron a Siria y yo creo que debe estar languideciendo en alguna cárcel de tipo la de Tadmur en Siria o ha sido ejecutado por el régimen. Aunque de hecho se dice que estaba jaleando desde la cárcel a Estado Islámico. Claro, esto entra ya todo en el mito incluso de lo que ocurre en estas tierras, ¿no? Bueno, aquí nos dicen, Paco, también la guerra en Yemen con los hutíes. No, por supuesto, hicimos tú y yo un programa. Bueno, hiciste tú el programa sobre los hutíes. Sí, nosotros ya tenemos hablado. Lo que pasa es que nadie nos ve. Yo ya estoy cogiendo. Aquí, si no pones algo que esté de súper de moda, no está. Es decir, la gente, un programa sobre los hutíes no lo ve, un programa sobre Hezbollah no lo ve, pero tú lo pones jamás y lo ve todo el mundo. O Ucrania, sí. Pero es cierto que los hutíes ahora mismo creo que ha sido unos países no, digamos, organizaciones que han declarado la guerra a Israel tras lo de la invasión de Gaza. Sí, están lanzando drones y misiles, sí. Exactamente, y ya tuvo mucha potencia porque con drones, Hezbollah mediante, atacó Aramco, la productora de petróleo, la principal exportadora de petróleo de Arabia Saudí y le dejó sin capacidad de bombeo de gasolina, de petróleo, durante una semana, que eso para las arcas del reino saudí fue terrible. No, y de hecho estos días, que pasó muy desapercibido, pero hubo un ataque hutí a territorio de Arabia Saudí con unos 4 muertos entre el ejército saudita. Es decir, es que estos días los hutíes quieren vengarse de Arabia Saudí porque era el principal, la nación principal de aquella coalición, aunque en un principio estaba liderada por Pakistán, esa especie de OTAN islámica que atacó al régimen a partir de 2015, ¿no? Y que también hemos de decir que lo que ha sido la guerra civil en Yemen con todos estos actores se convirtió en el Vietnam árabe. Ha habido muchísimos muertos, todavía lo comentaba en la ponencia que di hoy, lo comentaban los chicos, es que no os dais cuenta de que Arabia Saudí y Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y me parece que era también Bahrein, no perdieron solo soldados rasos, es que perdieron 1.115 aproximadamente altos rangos. Ha sido una auténtica carnicería. Y una pregunta, ¿y qué tal los chicos? ¿Era en clase normal o fue una ponencia? Pues hoy eran las actividades extraescolares y mi instituto está vinculado a lo que es las escuelas UNESCO y lo de metodología para la paz, ¿no? Me pidieron hablar desde una metodología de paz, pues a chavales desde segundo de la ESO, que lo hice más somero, hasta primero de bachiller. Vi bastante interés, la verdad, pero también tuve que ser muy cuidadoso, pues porque tengo que decirlo. Es un instituto, multicultural, como puede ser multiétnico, como también ocurre en Alcobendas, donde me encuentro, y añadiendo que sobre todo y ante todo, había varios alumnos de credo musulmán, que no es que fuese ofensivo con ellos, es que son refugiados. Hay una chica que me dijo que su primer recuerdo es en Jordania, ella es siria, de Ops, y sus hermanos también, y que su primer recuerdo no era la escuela, sino una tienda de campaña de ACNUR. Entonces tienes que ser muy, muy somero para
pobrecilla, que no tengan malos recuerdos, ni a ella ni a su hermano que ha repetido un curso y está con ella, y que puedan tener un shock. Considero que es así, vamos, en mi opinión. Pero... No, pero después también, pero bueno, también que la gente sepa por qué son los conflictos. No, desde luego, puse pues más o menos los mapas siempre ayudan, un PowerPoint con unos mapas, como haces tú también aquí cuando subes las presentaciones, imágenes, pero incluso hubo un momento que iba a hablar de lo que era el asesinato de Sarah tras Camp David, pero dije, es que puede haber sensibilidades, no quiero que nadie vea un fusilamiento en directo, porque fue como terminó Sadat por firmar esos acuerdos de paz. Voy a poner un banner y ahora que pasemos a las preguntas y eso. Es el programa que hicimos sobre Pakistán, el enfermo de Asia. Lo pongo hoy porque, bueno, hay una noticia que es interesante sobre Pakistán, que es la orden de expulsión de 1,5 millones de afganos, ¿no? Migrantes afganos. Afganos, ¿no? Creo que son, sí. Lo de Pakistán, y bueno, eso es el que lo hablamos muchas veces, el interservicio de inteligencia mediante expulsión. Quería añadir también, mira, lo que dice lo de esto, año 91, lo que es la guerra, bueno, invasión de Kuwait anteriormente, el desalojo de Kuwait de Saddam Hussein, y que los palestinos y también los Hezbollahis, bueno, vinculados a Hezbollah, habían apoyado a Saddam Hussein. ¿Y en qué se transformó eso? Y Yemen también, pues que las remesas de dinero que llegaban a esos países, principalmente Yemen tras la unificación, era de trabajadores foráneos. Es decir, como aquí pasó en España cuando iba a trabajar la gente a Alemania y mandaba esas remesas de dinero. Pues creo que 500.000 yemenitas fueron expulsados de Kuwait y de Jordania. Posteriormente, palestinos, mogollón. Y eso también dio pie, en parte, a una especie de búsqueda para los acuerdos de paz de Oslo. Por cierto, pues que estas organizaciones no reconocen ni Hezbollah, ni Hamas, etcétera. Sí. Pues tenemos este escenario complejo del Líbano, que yo en algunos momentos pensé, bueno, el Líbano, que ya está mal desde siempre, por culpa de las luchas internas, vino lo del polvorín aquel, no, el polvorín, el almacén, que la explosión de parte de los muertos, una crisis política muy gorda en el país, y ahora que si Hezbollah entra en guerra, ¿no?, con Israel o a mayor escala, que ese fuego que yo creo que está haciendo en el fondo un poco la apariencia de que yo voy a ayudar un poco a simbólicamente, pero no me voy a meter demasiado por ahora en la guerra. Yo creo que jamás pensó que Hezbollah iba a meterse más, que iba a participar, pero ya al día siguiente, en un discurso que hubo hace poco del líder de Hezbollah, dijo que eso fue la guerra de Hamas y que ellos empezaron su guerra contra Israel el día después. Es decir, como... Efectivamente, como que va por vías distintas. Eso. Y desde luego, pues, Haniyeh, el líder de Hamas, que por cierto no está en la Franja de Gaza, sino viviendo muy bien en Dubái, pues echaba las manos a la cabeza. En Qatar, ¿no? En Qatar. En Qatar, perdón, Qatar, sí, en Qatar. Se echaba las manos a la cabeza diciendo, madre mía, es que Hezbollah no se ha vendido. Es que aparte Hezbollah no deja de ser un apéndice también de Siria. Y sabemos que Hamas se vio obligado a irse a Qatar justamente en 2012 porque al principio jaleó lo que era la revuelta contra Bashar al-Assad. Es un poco curioso eso, ¿no? Que un grupo u organización militante, terrorista, fundamentalista, de repente, digamos que apoye a los activistas pro democracia, en principio, que había en Siria. Lo que pasa es que luego sabemos que los activistas pro democracia, como he dicho anteriormente, son eliminados y ¿quién gana la partida? Los mayores fundamentalistas, desde el Frente Nusra, como también la rama de las bandas musulmanas, etcétera. Sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta interesante del público. Vale. Bueno, ¿tiene unidades motorizadas o blindadas? Bueno, ya os puse alguna imagen, pero bueno, no es un ejército, digamos, regular en ese aspecto. Tienen mucho, digamos, de drones y cohetería, pero no... Pickups también muchas. Bueno, sí, pickups, es un clásico tanto de Hezbollah, también lo copió Daesh, Estado Islámico. Anteriormente, las guerras Toyota que hay entre Libia y Chad en los 80, pues idéntico. Es un método muy fácil de llevar unas unidades motorizadas con ametralladoras de gran calibre, generalmente en lo que es la torreta. Lo que sí tiene es en sus espectáculos, ¿no? Es esa visión muy militarizada de la sociedad, ¿no? Hay muchos cuadros en los que, fotos en las que aparecen haciendo el saludo romano, ¿no? Sí, el saludo romano y casi que luego deriva a veces que parece el saludo fascista, ¿no? No, es fascista, iba a decirlo fascista, pero a lo mejor me censuraban el...
Perdón, no quería meter. No pasa nada, porque mira, esto ya está en narices ya, que me lo censuren, punto, ya está. Y si me cierran el canal, pues descanso. Sí, el saludo, aquí va la foto. Están haciendo el saludo todos, que lo hacen otros y, para ver si llueve. Sí. Y estos lo pueden hacer sin problema ninguno. Y efectivamente, bueno, de hecho, la falange libanesa está basado gran parte en la falange, los idearios de la falange española, ¿no? Aunque el Kataeb, quiero decir. Y, bueno, los principios del fascio, etcétera. Pero Hezbollah no deja de ser un partido que cuando se hace un análisis de su ideología política, primero todos son neoliberales en lo económico, neoliberales, vuelvo a repetir. Y segundo y fundamental, de una extrema derecha no muy diferente de lo que podemos ver populismos estilo el de Orbán en Hungría. Lo digo completamente en serio. Es decir, un etnonacionalismo, pero aquí también de corte o filiación religiosa. O sea, que se puede acercar un poco incluso a Erdogan en algunas cosas, o Erdogan es más conservador. No, se puede acercar bastante. De hecho, bueno, hay un Hezbollah kurdi, que es una rama de Hezbollah, pero no es sunita, que existe en Turquía para matar a otros kurdos. También indicar una cosa, que es que hasta el 11S había muy buena sinergia entre grupos estadounidenses tipo Ku Klux Klan y bueno, gente de Hezbollah. ¿Por qué? Porque combatía al judío, ¿no? Pero a partir de, bueno, de los sucesos que he comentado, del 11S, pues todo ello cambió. Pero aún así, incluso hay gente, bueno, hace poco había combatientes de extrema derecha europea combatiendo con Hezbollah en Siria. Y con la bandera de Hezbollah. Sí, qué bueno. Eso no lo sabía yo y hay mucha gente que no se lo puede imaginar, ¿no? Pues yo tengo recuerdo, ¿no? De hecho, había una noticia no sé si fue en El País o no lo recuerdo, disculpad, pero que aparecía un chico vinculado a un partido de extrema derecha húngaro, Jobbik, que ahora parece que ha pasado a ser una derecha conservadora contra Orbán, y el chico, bueno, veías un húngaro de 1,90 m, un armario, combatiendo en lo que era la guerra civil siria a favor de Assad y con la bandera de Hezbollah. O sea, que era cuanto menos curioso. No, a mí estas cosas no me extrañan tampoco mucho, ¿eh? Porque, bueno, el panarabismo tiene esa vinculación también ya con el nacionalsocialismo, es decir. Sí, bueno, de hecho hay un partido que se llama en Siria Partido Social, no nacionalsocialista, pero sí, social nacionalista sirio. Y de hecho lo que es, digamos, su logo es casi una esvástica. Asimismo, el panarabismo de Michel Aflaq, a pesar de establecer un régimen laico, que Aflaq era el padre del Bas, vamos, era cristiano, aunque supuestamente su lecho de muerte se convirtió en Islam, muchas cosas, muchas leyendas acerca de ello, tenía componentes antisemitas bastante duros. Esto es importante decirlo, que esto no surge en sí tampoco por el sionismo actual, sino que es un antisemitismo que casi surge en la Segunda Guerra Mundial, años 50. Es decir, sí, incluso antes con Faisal el-Husseini, el antiguo muftí de Jerusalén, aliado de Hitler. Esto hay que recordar que el muftí de Jerusalén, cuando salía con Alemania, no existía el Estado de Israel. No, y aparte de ello, que era una unidad de milicianos que no se diferencia mucho de Hezbollah. Por cierto, el antiguo presidente de Bosnia-Herzegovina estuvo en ellos, que era la unidad Hansar, cimitarra, de bosnios musulmanes combatiendo a favor de los nazis. Eso hablo del año 43, efectivamente no existía. Es verdad, sí, que cuando hizo un programa sobre Bosnia hablamos de él, sí, es cierto. Y unido a todo ello, comentar también que todo lo que representa el panarabismo, hay un panarabismo que era laico, etcétera, y vuelvo a decir, el de Michel Aflaq, dentro de lo que cabe, no tenía rasgos de antisemitismo, pero luego el panarabismo de Yamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, abogaba por echar a los judíos al mar. Es por eso por lo que hace un ataque preventivo Levi Eshkol, que era el primer ministro de Israel, en la guerra de los 6 días. Y acaba en media hora con la Fuerza Aérea Egipcia. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿No es posible una guerra contra la milicia islamista al sur por Israel y por el norte el gobierno del Líbano? Es decir, que el gobierno del Líbano aproveche si ve debilitado a Hezbollah para atacarle. Le tiene auténtico pánico. De hecho, lo peor de todo es que las fuerzas, había un libro también que hablaba un poco de la vinculación entre el Ikhwan, hermanos musulmanes, Hezbollah y la IRGC. Lo llevaba un politólogo pakistaní, disculpad que no recuerdo el nombre, yo ando un poco espeso. Pero sí que decía, sobre todo, que el ejército del Líbano, ahora encima, los cuadros más, digamos, más bajos, cadetes y demás, son de credo chií. No tienen por qué ser gente infiltrada de Hezbollah, pero al final, si tienen que barrer para casa, van a barrer hacia Hezbollah y van a negarse a coger las armas. Entonces, en ese instante,
estamos hablando de muchas consideraciones. Y el cambio demográfico del Líbano es un hecho. Ahora ya 60% de la población de chiitas. La población cristiana está retrayéndose y está yéndose a vivir a Francia, a países europeos, etcétera, porque la situación es insostenible. El Líbano, aparte, voy a decir un término que, más que nada, para que no te censuren, Paco, que es el de, tengo que hablar de estado frágil. Si digo estado que empieza por F, ya se considera incluso peyorativo. Yo no creo que sea un estado frágil, es un estado que ha caído en el más absoluto de las anarquías, con un gobierno inoperativo y, sobre todo, a raíz de la explosión del año 2020, está en quiebra técnica. Tú ya, hay tantas palabras que no puedo decir que no puedo hablar. No, parece que ahora mismo... No, Madre y no mía. solo eso. Lo digo porque hace poco tuve una conferencia... No, que sí. A ver, yo, que me pongan en amarillo los programas es algo que ya lo tengo... en estos de actualidad, el 100%. Lo que pasa es que a las 2 semanas, cuando ya no los ve nadie, me lo quitan. Eso sí, mientras tanto, están ganando dinero, o sea, porque la gente sigue viendo anuncios. Lo que pasa es que a los generadores de contenido no nos dan nada. Por eso, yo ya paso, mira, ya perdidos el río. Aprovecho aquí, estoy hablando con vosotros y aprendiendo. Por lo tanto, tú dices estado fallido de verdad. No, pero no solo es eso, es que cuando hace poco tuve una conferencia y estaba comparando pues diversos estados, y hablé pues países de Latinoamérica que se han convertido en estados fallidos, y hablé de Venezuela, pero también podía hablar de Argentina por el tema del problema inflacionario. Digo cuando corralito, dije, hubo una época en la que se consideró un estado fallido. No lo digo yo, lo decía el FMI o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Claro, se levanta una mano y me dicen, oye, que es que no es estado fallido, estado frágil. Y dije, un estado frágil no puede ser. Un estado frágil es que tenga sus estructuras, pues eso, endebles, etcétera. Aquí estamos hablando de que no hay estado. Hay un estado dentro del estado como el Hezbollah, que tiene sus propios canales de televisión vía satélite, milicias armadas. A ver, tú, si tienes una milicia armada, estás rompiendo el monopolio de la fuerza. Y el Estado, la primera virtud que tiene que tener es el monopolio de la fuerza. Y eso es la única forma de cumplir el contrato social, si existe ese contrato social. Exactamente. Y que, por ejemplo, yo es que nunca he visto un partido político que tenga lanzaderas de misiles, sinceramente. Por Oriente Medio, porque ahí tenemos a los Houthíes, que temporalmente fue un partido político. Vamos a pensar que en España a lo mejor dentro de poco sí. Era lo que le faltaba. España vamos a estado frágil, Estamos en fase... O sea, pues me dicen por aquí que hay muchas palabras que no se pueden decir, pero pues no es por esa razón que tú das de censura de ese sitio, sino al revés. Me censuran a mí, que en teoría me consideran pro ahí. Es decir, no, esto es un tema que supera todas las cosas. Paco tendría que hacer el lenguaje no de eso que me pones ahí, sino en lenguaje de signos, porque si digo esa palabra también está mal dicha, no se puede decir eso. Sí, es que es terrible, sí, es una cosa que yo me quedé que dije, bueno, ¿cómo voy a considerar ¿cómo voy a considerar un Estado fallido? Si es que más, tiene estructura de Estado. Sí. Dicen que había más libertad en los 80 y 90, yo voy a decir casi en los 70. A este paso, no, es que... En los 70 y pico ya estaba en interview por ahí, ya dando vueltas. Sí, hoy, por ejemplo, se decía a los chicos, les decía que hubo demasiados panfletos que encima agitaron las aguas. Ahí, yo, por ejemplo, puedo considerar un buen politólogo a alguien que falleció hace casi 15 años, como era Samuel Huntington, ¿no? Pero el choque de civilizaciones hay que analizarlo desde un punto de vista racional. No quiere decir que todas las civilizaciones se enfrenten, pero que puede haber un choque debido al interés de uno y de otro. Incluso me parece curioso que ahora mismo, pues, hemos dicho, enemigos clásicos como son los árabes que odian, los árabes musulmanes, no árabes cristianos, y no lo digo en plan peyorativo, pero ahora sí, árabes musulmanes, sunitas, conservadores, se alíen al Irán revolucionario, sí. Todo con una búsqueda que es atacar a un enemigo común, que es el enemigo lejano. Tenemos Estados Unidos, o quizá Occidente, llámese el X, enemigo cercano a Israel. Sí. ¿Crees que un cambio de régimen en Irán provocaría una guerra civil parecida o peor a la de Siria y otra ola de inmigrantes a Europa? Puede ser un hecho. Lo que pasa que aquí tengo un poco de esperanza, que es que, pues, al igual que no se derramó sangre en los inicios de la revolución que de poner al Shah, aunque luego sabemos lo que fue la represión de Khomeini, etcétera, en este caso yo creo que que la caída del régimen puede ser gracias a las mujeres. Literalmente, pues porque el asesinato de Mahsa Amini el año pasado, creo que esta chica a la que le habían literalmente reventado el cráneo al final estaba muerta cerebral y ha fallecido.
Y claro, la gente se harta mucho de que el monopolio ya no lo tenga solo Jamenei, que se está muriendo, tiene un cáncer terminal y tiene 85 años, sino también quién puede ser su sucesor. Estamos hablando de que la población también es muy joven, como en el caso de Níger, y que no vivió ni la guerra contra Irak, perdón, que la guerra de Irak de los años 80, tampoco vivió la revolución y quiere avanzar. Están hartos, quieren pues una vida digna y sobre todo las mujeres recuperar sus derechos. Entonces, ¿cuál es el único problema ahí? Que de repente a los propios ayatolás lo desplace la fuerza principal, que sigue siendo el ejército. Y las Boniats, ¿no? Que son organizaciones caritativas también muy parecidas a las organizaciones caritativas de Hezbollah, etcétera, que controlan varios resortes de poder. Y sobre todo recordemos que, al igual que en Egipto, el 17% del PIB de estos dos países, Egipto e Irán, quizá Irán un poco menos, el 15%, lo controla el ejército. Y que encima, pues ambos tienen el mismo número de población, aproximadamente 100 millones de habitantes, una barbaridad. Y una demografía increciendo, cuando los recursos son limitados. Una pregunta, si Hezbollah no puede estar, si Hezbollah no puede estar limitando su intervención por temor a una guerra civil en el Líbano, es decir, en el fondo lo que yo pensaba, es decir, que lo atacasen por atrás el ejército. Sí, a ver, puede haber otra vez que no parecido en lo que pasó en la guerra civil, en la intervención israelí. Que de repente lo que ocurra es que una facción como los antiguos tigres de Dani Samun o que resurja la Kataeb de El Hijo Beika, que fueron los que hicieron las masacres de Sabra y Chatila, pues digan, bueno, hemos masacrado ya chiitas, ¿por qué no vamos a masacrar a Hezbollah? Podemos combatir contra ellos. Y recordemos que es que esta gente tiene entrenamiento en el peor conflicto, que son guerra urbana. Porque la guerra, cuando se ganó, por así decirlo, o se quedó dirimida en Beirut. La guerra de los hoteles. Hay un documental que recomiendo de Al Jazeera que se llama algo así como La guerra de los hoteles del Líbano, que utilizaban francotiradores, también para montar RPGs, etcétera. Me impresionaba muchísimo. Por lo que tú comentas, la Suiza del Líbano, de repente, la Suiza de Oriente Medio, convertida en Grozny tras un ataque ruso. Pues básicamente era eso. Sí. Es verdad que Hezbollah parece que tiene su ejército más distribuido en lo que es el área montañosa y rural, ¿no? Algo en el Efectivamente. Pero voy a poner el mapa que descargué. Este mapa es de las posiciones militares de Hezbollah. Y aparte de todo ello tiene, pues, no vamos a negarlo, tiene amplio apoyo en diversos sectores. De hecho, cuando ocurre la segunda pseudo-invasión de Israel en el año 2006, esa guerra de 33 días, incluso cristianos decían a Hezbollah, os apoyamos porque sois nuestra punta de defensa contra Israel. Pero claro, porque estar ante una invasión y ante una posible caída luego y una nueva ocupación, superaba quizá lo que podía hacer luego Hezbollah con esta gente. Claro, pero imagino, los cristianos que apoyaron la ocupación de Israel ya no estarán ahí, ninguno. No, huyeron todos. Muchos, no solo cristianos, también drusos, porque era una gran mayoría. Yo drusos conocí a algunos libaneses y eran de esa época. Pues muchos de ellos también huyeron pues porque apoyaron y se les considera traidores. De hecho, en tiempos en Palestina, bueno, la Autoridad Nacional Palestina, sobre todo Cisjordania, había vídeos a un shekel, de un shekel, más o menos sería como al cambio algo así como 80 céntimos de euros, creo, de la época, en el cual se veía ejecuciones de traidores a manos de Hezbollah. No había decapitaciones, pero sí voladuras de cabeza. Y eran generalmente drusos o cristianos del ejército sur del Líbano, etcétera. ¿Y en ese caso sería solo por tradición o también con elementos religiosos? Está el elemento religioso en menos medida, pero sobre todo por tradición. Por tradición dicen, te has unido a un ocupante, ¿cómo haces eso, no? Es sí. la rabia de actuar contra traidores. Yo creo que el conflicto del Líbano, a gran parte de nosotros, lo único que sabemos de él, o sea, bueno, yo después aprendí más, ¿no? Pero lo que primero me vino a la cabeza lo primero que descubrí del Líbano fue, no sé si te pasó a ti, la película Delta Force de Chuck Norris. Con Chuck Norris. Sí, Norris, cuando van a liberar unos rehenes en el Líbano. Y está basado, por ejemplo, no sé si te acuerdas de sí, está basado en hechos reales. Sí, porque cuando ese avión que desvían de Grecia, creo que era Argelia, y que ejecutan a un marine, a un buzo estadounidense, que primero torturan, ese buzo existió, Robert Steinmer, y el que le ejecuta de un tiro a la cabeza, en la película Robert Foster, sí, pero la realidad fue Imad Munier. Imad Munier estaba buscado por el TPI y por Estados Unidos por asesinato de un rehén estadounidense.
y esto y Delta Force, pues mezcla un poco todo, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa curiosa para los frikis como yo en esa película, que es que se rodó para abaratar costes, lógicamente, en Israel. Y hay un momento en el que cuando persiguen la furgoneta de Chuck Norris, se ve que, que hay varios póster en hebreo. Yo creo que esta imagen, al final, cosas que estamos viendo en esta película, que lo vendían como muy moderno, que era la moto lanzamisiles y el Sí, sí, quad, sí. ahora estamos viendo el empleo de quad, ¿vale? En Ucrania, y Israel tiene unos quad también. Sí. No, O incluso ni tampoco. eso. Hoy con los chavales hablaba que si alguno de ellos había jugado a Call of Duty Black Ops 2, ¿no? Que, o sea, que se desarrolla, es de 2010, pero se desarrolla en 2025. Y hay una crisis en Oriente Medio, crisis energética, vuelve a haber problemas en Pakistán, en Rusia. Y yo le decía a los chavales, oye, ¿os habéis dado cuenta de que los videojuegos a los que echáis una partida poco a poco se parecen demasiado a la realidad? A mí no me gusta mucho, ¿eh? No, tampoco. Pero vamos a ver la última pregunta. Sí. ¿Cómo se puede explicar que Hezbollah en Siria combatiera a ISIS e Israel bombardeara sus posiciones continuamente? Porque básicamente son todos enemigos ahí, yo creo. Sí, ¿No? al 100%. Y bueno, también decir una cosa, lo que fue ante ISIS, Israel respondía, pero curiosamente hay una foto de Netanyahu que está dando la mano a un combatiente del Frente Nusra, Al-Qaeda Sí, en Siria, eh, porque era enemigo suyo, era una persona que iba a acabar con Assad. Y muchos soldados, bueno, soldados, perdón, milicianos de lo que era el Frente Nusra o de Ahrar al-Sham se curaban en hospitales de Tel Aviv. Entonces, sí, y lo que he dicho antes, en Quneitra, Israel bombardeó un convoy de Hezbollah que murió un alto cargo del IRGC, no recuerdo su nombre, disculpad, pero de luego sí, Jihad Munier, el hijo de Imad Munier. voy a poner la foto, no creo que me pongan otro. No, espero que no. Esta es la foto famosa. Ahí, ahí está, pues ese miliciano era el miliciano del Frente Nurra. Me parece que es Netanyahu y antiguo ministro de Defensa, Buggy Herzog, no, Buggy Herzog es el presidente, no me acuerdo el nombre, disculpa, pero que sí que también, pero esto se veía, era un hospital de campaña cerca de Quneitra, pero también que había milicianos curándose en Tel Aviv. Sí, 500 milicianos. ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí. Claro, en este caso, como en ese momento el malote de la Siria, pues En era Siria ya ISIS. está, efectivamente. Y hubo ISIS. momentos que realmente lo que cambió la guerra en Siria, y tengo que decirlo, fue la intervención rusa, la superioridad aérea rusa y también, obviamente, sobre la tierra, las botas sobre el terreno de la IRGC y de Hezbollah, más bien de Hezbollah. Sí. Pues creo que hay una pregunta más. En la guerra civil de Siria, ¿a quién apoyaban las minorías cristianas, judías y drusas? Ahí generalmente dependía, porque es verdad que incluso las minorías que había en Siria, la mayoritaria eran armenios. Y hubo muchísimo armenio de la diáspora, incluso de California, de bandas, estoy hablando de bandas tipo bandas latinas, pero bandas armenias, que también las hay, puede haber, Sí. sobre todo en la zona de Fresno, en California, que fueron a combatir a favor de Assad. Drusos ya no tengo tanto control. Es que los drusos se mezclaban porque es una etnia minoritaria, también muy endogámica, muy como los yazidíes, ¿no? Pero los yazidíes han sido masacrados, por desgracia. Por ejemplo, los drusos en cierta medida también, pero los drusos también supieron organizarse en milicias. Conozco a su líder, he leído a varios de sus líderes como Walid Yumblat, pero desconozco cómo pudieron actuar. Es verdad que, lógicamente, esta gente apoyaba a Assad porque pensaban que era esa frase de o Assad o el caos. Básicamente fue eso. Sí. Pues podemos ya finalizar, yo creo, porque más o menos explicamos todo lo que hay que explicar y a la gente decirles que si tienen alguna pregunta que lo dejen en el chat y como volveremos a hablar dentro de poco, porque por desgracia el Oriente Medio Próximo y también, el norte de África, que es algo que también te llama atención, tenemos mucho de qué hablar. Casi íbamos a hacer un programa al mes juntos, pues seguiremos juntos o más, porque da para mucho, sí. Da para mucho, sí. Pues podemos pensar de qué hablar el próximo día o que la gente nos dé opciones también un poco. Sí, si quieren poner cualquier cosa. Yo, si me permite también, antes está hablando de pocos libros traducidos, hay dos que están traducidos del mismo autor, Matthew Levitt, y está El factor de un libro que se llama Jamás, La larga travesía hasta el poder, creo que es,
y Hezbollah, el partido de Dios. Es un mismo autor, bastante buenos. El de Hamas está en Belacqua, fijo, traducido. En la editorial Belacqua se puede conseguir incluso segunda mano a un precio bastante módico. Y de Hezbollah, tanto está este libro de Matthew Levitt como uno de Javier Martín de La Catarata, que os recomiendo encarecidamente. Pues a ver si localizamos al autor para que venga a hablar Y aquí. también de Javier Martín, otro, si os interesa buscar el riff entre suníes y chiíes, se llama ese libro. Javier Martín, suníes y chiíes, los dos brazos de Alá. Perfecto. Pues mira, podemos hablar si quieres de Hamas, de su origen. Pues sí, el próximo podemos hablar de la evolución de Hamas, o de Hamas y la yihad islámica, si os parece bien, sí. Pues que nos diga el público de qué quiere hablar. Efectivamente. Pero yo creo que de Hamas puede ser interesante para conocer de verdad un poco qué es exactamente Hamas. Sí, porque tiene una carta fundacional muy parecida a Hezbollah, es 2 años después, esa partida de intifada, pero también tiene esa evolución a partido político y que encima, a diferencia de Hezbollah, gana unas elecciones parlamentarias en 2006 en los territorios palestinos. Una pregunta que dicen que no contesté es que no pregunté, mejor dicho, que ¿cuántos soldados puede tener Hezbollah? El cálculo exacto nunca se pudo llevar a cabo. Se calcula aproximadamente, desde luego, de una fuerza de choque de 20.000, que no son pocos. Pero es que muchos dicen que por todas las diásporas y similares puede llegar perfectamente a unos 80.000. Es una barbaridad. Los talibán en sus mejores momentos tuvieron 115.000. Aquí sí, dicen en el 2021 el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que su organización tenía 100.000 combatientes. Pero bueno, pues otro autor dice, James, que son 25.000. Y que tiene hasta reservistas, un cuerpo de reservistas y todo. James, y tiene un cuerpo de reservistas, tiene también a los hijos de los mártires que al final se acaban convirtiendo en niños soldados. Sí, claro. ¿No? Y eso también, como también utilizó Irán a niños soldados para desminar o que desminasen y reventasen la zona que estaba llena de explosivos, que lo había llenado de explosivos Irak. Pues sí, aquí es igual, muy parecido. Y es terrible, desde luego. Sí. Acabo de contar una cosa, te voy a pasarlo después para que lo leas. Muy bien. Te paso ahora para que ensombrece. Vamos a dejar que haga una pregunta a la gente y finalizamos. Muy bien. Vale, sí. Hoy es la masacre esta que 700 personas mataron, 700 jóvenes, los Jinjawid. Janjaweed, sí, lo de Darfur, ¿no? Sí, lo hablaba con Miguel Garitano justamente hoy, me mandó el mensaje y a mí me pilló saliendo de una de las conferencias que dan los chavales y dije, no puede ser verdad, hemos vuelto a Darfur de nuevo. Pues efectivamente, 20 años después hemos vuelto a la misma. Y claro, es otra lucha de poder que decía yo a los chicos. Hay 50, me pareció que me indicó la coordinadora de programas de lo que es las escuelas UNESCO, que hay 57 focos abiertos de conflictos, pero es que 4 de ellos están en Oriente Medio. Sudán, Siria, los hutíes en Yemen y a Israel-Palestina. Y también podríamos hablar incluso de Irak. O sea, es que es una zona que es un polvorín. De Sudán hice un programa no hace mucho cuando hubo el combate entre los rebeldes y el ejército. Sigue, porque está dividido todo el país. No. De hecho, están incluso fuerzas especiales ucranianas luchando allí contra la Wagner. Sí, que te vi el vídeo y demás, sí, efectivamente, cazando a gente de la Wagner. Hay un programa que se llama Guerra en Sudán con Lucas Martín, que nos cuenta su experiencia. Él estuvo allí en Darfur y nos cuenta su experiencia y un poco la historia del conflicto en Sudán. Os invito a verlo. El que no quiere aprender es porque no quiere. No quiere o no tiene tiempo, quizás. Eso también. El tiempo que no tengo. Sí. Paco, ¿viste el vídeo de Hamas hablando en ruso? A ver, lo oí, pero no lo entendí. Voy a ver si no encuentro el vídeo o si alguien lo tiene, que me lo pase por Twitter. Y tengo una IA que traduce cosas, a ver si me dice de qué idioma. A ver, un último inciso. Cuando en 2006 llegaron las elecciones parlamentarias en Palestina, Hamas, una delegación fue hasta Moscú y fue recibida por gente del Servicio de Inteligencia Externo. No, y hace poco estuvieron también. No sería raro tampoco. Saludos, Pacos, desde Argentina. Un saludo desde Asturias. La verdad que nos vea gente de todos lados, ¿eh? Es algo que es la maravilla de Internet. Sí,
La conectividad tiene que tener algo bueno, ¿no? Sí. No solo para lo malo. Pues, Mariano, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. Pues una vez más, que muchísimas gracias por la invitación, Paco. Al público, gracias por interesarse, por las preguntas. Bueno, si alguien necesita que le ponga referencia, porque mi pronunciación de inglés a veces no es muy buena, le escribo los libros que he comentado sin ningún problema. Y que por favor os interesen por estos temas, pues porque no solo son de rabiosa actualidad, sino que cambian cada 5 minutos y sería bueno, como dije a los chicos hoy, que tengamos una idea certera de todo lo que está ocurriendo, porque también hay que cribar mucho la información. Ahora estamos súper informados, para decirlo, o hiperinformados, pero hay que saber cribar pues un poco todo para evitar fake news de todo tipo, vamos. Y también, bueno, pues consideraciones erróneas, que puedo ser el primero que me he equivocado. No, y yo incluso me censuraron un programa por intentar desmentir fake. Lo sé. Sí, por lo tanto, el que quiera ver el programa ese que hice con estrategias militares este domingo, lo tenéis en la plataforma de Elon Musk. Ese es el antiguo pajarito. La X. ¿Qué es eso? De hecho dice José María que se parece al símbolo de la Guardia Civil. En el fondo sí, se parece. Pues sí, uno un poco más ancho que otro, es igual. Sí. Yo creo que nos copiaron el logo de la Guardia Civil. Pues sí, es el que, Gloria, es el que censuraron del domingo. Pues muchas gracias a ti, Mariano, por venir y ya vendrás en breve. Y ahora me despido de todo el público, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Y aprovecho un poco para la publicidad que toca, ¿no? de mis 2 libros, porque ahora tengo 2. Ya enhorabuena. Alguien dijo que os iban a marear con un libro y ahora os voy a marear con 2. Este es el último, La Frontera Norte, que os invito a ver en las librerías. Ya va a estar ya el día 15 en muchas librerías y si no está, pedirla en vuestra librería y así hacéis el favor de que sea conocida la epopeya novohispana, porque en este libro cuenta la historia de 3 naciones, España, México y los Estados Unidos. El nacimiento del Far West español, que no, antes de que llegase John Wayne y las películas del Séptimo Caballería, ya había por allí también muchos españoles, tlaxcaltecos y otomíes y de otros lugares de América haciendo historia. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y si es así, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal de Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y si os gusta la historia, está el otro canal que se llama Bellum Artis, Historia Militar. Muchas gracias a todos y los que me escucháis o me veis en otras plataformas, solo existe Bellum Artis, lo tenéis más fácil. Gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en el canal para los amantes de la historia.